Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a continuar con el modelado de carro y péndulo invertido. En esta parte vamos a derivar el diagrama de bloques para ver de dónde sale o cómo es el flujo de señales en este caso, para el caso lineal. Y bueno, teníamos el estado, habíamos derivado definido el estado, que se componía de la posición del carro, el ángulo de la barra o del péndulo y sus derivadas, la derivada de la posición del carro, su velocidad y la velocidad angular de la barra del péndulo. Habíamos definido también estas relaciones entre las variables de estado, que la derivada de la posición era su velocidad, correspondientemente la variable de su velocidad era su aceleración y estaba expresada por estos términos, esta suma de términos. Del mismo modo o de manera similar, para el ángulo de la barra, su derivada era su velocidad angular y su segunda derivada o la derivada de teta punto era su aceleración angular, nuevamente expresada con esta ecuación. Y vimos que esto podía expresarse de esta manera: en la derivada del estado era igual a la matriz A, que es esta de aquí, que representa la matriz del sistema, por el estado, más la matriz de entrada, que en este caso es un vector, ya que la entrada es unidimensional, multiplicado por la entrada. En este caso U representa F. Y bueno, tenemos estas expresiones, que en este caso expreso U como la entrada, ¿no? Pero puede ser F también, no hay problema. Entonces con esto vamos a trabajar para observar de dónde sale el diagrama y luego implementarlo. Y aquí tenemos nuevamente las ecuaciones que vamos a trabajar. Comenzaremos con este de aquí. Vamos a empezar con la variable y2 puntos. Veamos que la variable y2 puntos se compone de la suma de dos términos. La suma de dos términos, en este caso, bueno, una resta, pero la operación relacionada es el punto suma. Una resta de este coeficiente 1 sobre m multiplicado por la entrada, que es f, menos este coeficiente mg sobre m multiplicado por teta, que era una de nuestras variables de estado. Entonces vamos a empezar por indicar esta suma. Vamos a ver esta suma de estos dos. Tenemos f, recordemos que era la entrada, vamos a ponerla del lado izquierdo. F es 1 sobre m. Tenemos una ganancia aquí, recordemos. F, y ponemos la ganancia 1 sobre m, correcto. Entonces ya tenemos este término. Ahora tenemos otra ganancia, mg sobre m, y es negativo. Esto es negativo, entonces entra restando, perdón. Vemos aquí el signo positivo se omite, pero el signo negativo se escribe. ¿Y que entra aquí? Teta, ¿cierto? Entonces en este punto tenemos la relación que expresa que esta señal que sale por aquí es y2 puntos, o esta variable, correcto, y2 puntos. Luego esta parte de la ecuación nos expresa la relación que existe entre y punto y y2 puntos. Vemos que la integral de y2 puntos es y punto, o equivalentemente la derivada de y punto es y2 puntos. Lo podemos expresar mediante una integración de la siguiente forma. En Laplace 1 sobre s representa el integrador, y bueno, tenemos ahora que podemos representar la variable y punto. Y finalmente aquí también vemos que
se establece una relación entre y punto y y. Nuevamente es la misma de integración, o la y es la integral de y punto, o la derivada de y es igual a y punto. Lo indicamos aquí. Y con eso obtenemos la variable y. Correcto. Tenemos un caso semejante con esta segunda ecuación. No va a ser muy distinta, en la cual tenemos teta 2 puntos igual a una resta. Esto menos esto. Se puede indicar con un punto de suma, donde una de las entradas es negativa. Y tenemos coeficiente aquí, coeficientes. M es son las masas del carrito y del péndulo. L es la longitud de la barra, G es la gravedad. Y nuevamente aquí está la entrada. Entonces vamos a ver. Comencemos con este término que contiene la entrada. Nuevamente se parece a este de aquí, donde un coeficiente multiplica la entrada. Entonces vamos a indicarlo. Como es la misma entrada, vamos a derivar de la misma señal f. Vamos a derivar un camino por aquí y ponemos la ganancia. En este caso es 1 sobre ml, ¿cierto? sobre ml, listo. Y esto se está entrando en un punto de suma, pero vemos que esto tiene un coeficiente negativo o un signo negativo, entonces vamos a indicarlo aquí. Entra negativo. Y qué más, para complementar esta señal tenemos este coeficiente m más m minúscula dividido entre ml por g, multiplicado por teta. Vamos a ver, tenemos esta misma teta aquí. Vamos a tomarlo como usamos antes con la f, y vamos a poner la ganancia. Esta ganancia indicamos con un triángulo, y bueno, entra en el punto de suma, está sumando positivo, por lo cual no se escribe el símbolo. Entonces vamos viendo cómo se está dando el flujo de señales. Nuevamente, al obtener esta señal que tenemos, teta 2 puntos, tal como lo indica este lado de la ecuación, pero aquí también nos indica una relación entre teta punto y teta 2 puntos, que es la integral de teta 2 puntos es teta punto. Lo indicamos aquí de manera similar a como hicimos con y. Y en este lado de la ecuación, en esta ecuación tenemos la relación que existe entre teta punto y teta, lo cual nuevamente es otra integración para obtener teta. Pero teta es la misma que hemos venido usando, entonces vamos a obtener una derivación de aquí y la unimos con esto. Entonces la señal que sale de aquí va a dividirse y entrar, se va a reusar como parte del diagrama, va a entrar como en estas ganancias. Entonces, bueno, f es igual a u. Con esto hemos completado la forma del diagrama. Cuando ustedes estén realizando un esquema de estos, pues con esto se dan una idea de cómo es el flujo de señales, y luego lo pueden reordenar para que quede de una manera más presentable y más bonita. Y justamente es lo que he hecho yo y lo presento aquí. Este es el esquema que corresponde a lo que habíamos hecho. Tenemos que la entrada estaba en 2 ganancias y entraba en 2 puntos de suma. Luego había la integración de las variables y teníamos que teta entraba
a los dos puntos de suma antes mencionados con diferentes ganancias, las cuales represento aquí. Y bueno, en este caso ya el diagrama es más presentable y se puede utilizar como guía para hacer una simulación, y es lo que haremos a continuación. Bueno, hemos abierto el Simulink y ahora vamos a insertar una figura que nos va a servir de guía para lo que vamos a estar haciendo. Bueno, tenemos el diagrama aquí. Lo vamos a estar consultando en todo momento para guiarnos. Vamos a abrir el menú de los bloques. Vamos a usar bastantes matemáticas. Ganancias, punto de suma, 2 puntos de suma, 4 ganancias, integradores y listo. Vamos a colocar un integrador aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Ganancias, 1, 2. Vamos a voltear este bloque, ese también, puntos de suma, vamos a corregir el signo que tiene que ser negativo, y otro punto de suma, igual corregir el signo, el primer signo debe ser negativo. Tenemos todos los bloques. Nos queda realizar la unión de señales. Para ello voy a colocar la señal de referencia por aquí para que no me estorbe, y vamos a empezar a unir todas las señales. Esto se deriva de aquí. Vamos a ver. Y finalmente vamos a colocar todas las ganancias como se debe corresponder. Uno sobre M, 1 sobre ML, en este caso es mg sobre m, m por g sobre m. Aquí tenemos m más m minúscula dividido entre multiplicado por g, todo esto dividido entre ml. Hemos definido esta ganancia, todas las ganancias. Hemos corregido los símbolos, los signos del punto de suma, todo está correcto y listo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente tomar la puntos de observación para la posición. Vamos a poner 4 entradas y definir los ejes para que tengamos 4 entradas.
Entonces tenemos y, teta, y punto, teta punto. Bueno, nos marcó un error porque no hemos definido los parámetros. Para eso nos vamos a nuestro script. Sí, podemos escribir una hoja de script. Entonces pues, definimos la masa, por ejemplo. Queremos que nuestro carrito, digamos que pese 1,5 kg. La masa de la bola de péndulo puede pesar 500 gramos. La longitud de la barra podemos establecer que tiene una longitud de 75 centímetros, por ejemplo. Y la gravedad tenemos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más? Vamos a regresar al diagrama. G, L, M minúscula. Yo creo que tenemos todas las parámetros. Y bueno, accedimos al folder de aquí. Todo está en cero, claro, no se mueve. Todo está en el equilibrio. ¿Qué pasa si movemos la posición del carrito? Solo la posición del carrito, la iniciamos en otra posición, a 10 centímetros de la posición inicial. No, este es el ángulo. El carrito lo mueve. Vamos a mover la posición del carrito 10 centímetros. Lo que esperamos que suceda es que igual todo esté en orden, en equilibrio, ya que simplemente va a iniciar en otra posición, pero no hay movimiento. Vemos aquí que el carrito está en otra posición, pero como no se ha movido el ángulo del péndulo, pues nada ha cambiado, se queda en donde estaba. Un cambio sucede si el ángulo del péndulo es distinto de 0, es decir, no está totalmente vertical. Vamos a ponerle un mínimo desplazamiento en el ángulo, 0.001 radianes, y vamos a ver que pues el péndulo tiende a alejarse de su posición de equilibrio inestable, que es su posición vertical hacia arriba. Bueno, evidentemente, como es un sistema linealizado, no representa la realidad, pero se aproxima y estos valores se disparan a valores extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque una pequeña variación en la posición inicial del ángulo del péndulo nos va a hacer que se aleje de esa posición, a menos que hagamos algo que evite eso, es decir, nosotros tengamos una acción en contra de ese alejamiento de su posición de equilibrio, y es precisamente de lo que se trata el control y lo que veremos en los siguientes videos. Por ahora, en el siguiente video vamos a estudiar las propiedades de estabilidad, las propiedades de estabilidad de la matriz A, que va a estar definida por esta matriz, y vamos a ver qué pasa con la observabilidad. Si es que no la hemos definido, vamos a definir qué es observabilidad, controlabilidad, y qué sucede cuando tratamos de encontrar los valores propios de esta matriz, qué nos dice acerca de la estabilidad del sistema. Y más adelante también veremos cómo podemos compensar, por decirlo de alguna forma, ese comportamiento del péndulo que tiende a alejarse de su posición de equilibrio mediante una técnica que se llama colocación de polos. Y más adelante vamos a tratar de aplicar técnicas de control óptimo, minimizando la señal de control para que no se llegue a valores muy altos. Bueno, lo dejamos por ahora aquí. Si tienes alguna duda, mándame un correo o escribe un comentario abajo, y no te olvides de revisar mis otros videos. Gracias.